Muy bien. Ahora sí, como le decía, el tema de hoy es un tema muy, pero muy especial porque nos interesa a todos de manera directa e indirecta, ya sea que tuviste el COVID, algún familiar, algún vecino, y si queremos apoyarlo y no sabemos cómo, hoy es el día preciso para que podamos escuchar toda la información valiosa que nos va a dar el doctor Andri y poder, en este caso, compartirla con nuestros familiares o conocidos. Para ello tenemos al doctor Andri que está aquí presente y sin preámbulos le damos la bienvenida, doctor Andri. Buenas noches, qué gusto y bienvenido. Gracias, muy buenas noches para ti, mi querido Osmaro. Como siempre, es un gusto, un placer tenerte como anfitrión de nuestra ya acostumbrada conferencia de todos los martes. Buenas noches para todos los presentes. Gracias por su puntualidad. Eso es lo que hace que nosotros sigamos haciendo estas actividades. Tu fidelidad, tu lealtad a nuestras conferencias, tu puntualidad, el tiempo que puedes disponer para formarte, para capacitarte, para entrenarte. Y como siempre lo decimos en todas y cada una de nuestras conferencias, estos espacios son educativos y están abiertos a todo tipo de población. El único propósito de este espacio es promover estilos de vida saludables, promover cambios en el estilo de vida de las personas. Cada semana traemos un tema diferente. El tema de esta semana estoy seguro que te va a interesar muchísimo. Y la idea es poder compartir contigo información que lógicamente a nosotros los médicos nos encanta compartir, pero que por ser estos espacios abiertos a todo tipo de usuarios, lo que hacemos es bajar la información a un nivel de entendimiento práctico para que tú puedas comprender. Entonces, nosotros lo que hemos visto en este caso es un procedimiento de aplicaciones consecutivas. Gracias a Dios su sistema. Como siempre, la recomendación que hacemos es que pues apaguemos nuestros micrófonos. Recordemos que estamos en una sala virtual donde una interferencia puede hacer que hasta la grabación pueda quedar por allí bastante defectuosa. Entonces, gracias de verdad por conectarte, gracias por tu puntualidad. Saludamos a todos los que se conectan desde Perú, desde Guatemala, desde México, desde Colombia, o desde cualquier país del mundo, o incluso los que puedan estar viendo ya esta grabación. Bien, de verdad, bienvenidos. Tengo por allí en sala a un colega venezolano, cardiólogo. Bienvenido, colega. De verdad, gracias por estar conectado. Y bueno, como lo dije al principio, esto es una información de carácter médico, pero bajada, por supuesto, al nivel de nuestro quórum, que en su mayoría ninguno está desde Paraguay, nos están saludando, imagínate. Gracias, señora Claudia. En su mayoría los que se conectan no son personas vinculadas al campo de la salud. Y bueno, vamos entonces a comenzar. ¿Por qué decidí traer este tema? Primero te quiero comentar el por qué. Desde que Bogotá está comenzando a enfrentar el tercer pico de la pandemia, que fue más o menos después de Semana Santa, cuando le dieron a las personas acá en Bogotá como que el permiso de salir, todos disfrutaron su Semana Santa, y justo después de la Semana Santa comenzamos a ver ese tercer pico que de verdad ha sido el más fuerte de todos. Y mientras estamos viendo todos estos pacientes nuevos, los que ya tuvieron coronavirus, no dejan de consultarnos, no dejan de escribirnos preocupados, o porque todavía sigue saliendo la prueba del PCR positiva, a pesar de que tienen 2, 3 o 4 semanas de haber iniciado los síntomas, o porque todavía, a pesar de que ya tienen algunos más de 12 semanas de haber pasado los síntomas iniciales, siguen teniendo algunas molestias que verdaderamente disminuyen la calidad de vida del paciente y sobre todo comprometen su desarrollo funcional. Debido a la cantidad de personas que todos los días me escriben preguntándome sobre estos síntomas.
síntomas, preguntándome sobre la persistencia de algunos síntomas, que si es normal, que si no es normal, que será que si me volvió a dar, que si es una recaída, o por qué todavía me siento así. Entonces, pues se me ocurrió, por supuesto, preparar este tema para que todos ustedes en casa puedan aclarar hoy todas las dudas que puedan. Son las 9:07 y voy a comenzar porque tengo mucha información que compartirte. Antes de compartírtela, te quiero decir que me tomó mucho tiempo preparar esta conferencia porque hay muchísimo de lo que hablar. O sea, hablar del síndrome post-COVID, podemos tomarnos una semana, ¿sabes? Podemos tomarnos una semana hablando de esto, porque podemos hablar, a ver, un día podemos hablar de las manifestaciones pulmonares. Mañana les pudiera hablar de las manifestaciones neurológicas. Pasado mañana pudiéramos hablar de las complicaciones cardiovasculares. Y así, una complicación por día fácil nos puede tomar más de 7 días, 10 días hablar de esto. Pero bueno, yo traté de hacer un resumen, traté de sintetizar todo con la intención de que tú hoy lo puedas entender y por supuesto lo puedas compartir. Así que vamos a comenzar con nuestra primera lámina. Bien, quiero comentarte que cuando esto comenzó en el año 2019, se creía que esta enfermedad nueva para nosotros, que nos ha enseñado muchas cosas, hemos tenido que desaprender muchas cosas y aprender muchas cosas nuevas para poderle dar cobertura a lo que ha sido esta enfermedad. Y se creía que el coronavirus era simplemente una infección respiratoria, ¿ok? Eso hoy día se sabe que no es así, pero antes se creía que era una infección respiratoria aguda que podía presentarse en forma leve, moderada, en algunos casos graves. Antes se creía que los casos graves solamente eran personas inmunocomprometidas y que eso iba a depender del sistema inmunológico de cada una de las personas, y conforme avanzan los estudios, todas esas cosas que antes se creían, por supuesto, hoy son totalmente diferentes a lo que sabemos que hoy es el coronavirus. Hoy día entendemos que el coronavirus no es una enfermedad respiratoria, entendemos que el coronavirus es una enfermedad multisistémica. Es decir, esto es una enfermedad inflamatoria, aguda, multisistémica, que es capaz de enfermar muchos órganos, muchos aparatos, muchos sistemas, nos puede enfermar al mismo tiempo, ¿ok? Puede ocurrir falla multiorgánica, incluso en algunos pacientes, puede desenlazar en sepsis, complicaciones cardiovasculares, complicaciones ventilatorias, que al final llevan, por supuesto, a la muerte del paciente, pero hoy día se sabe que esto no solamente es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad multisistémica que afecta principalmente al pulmón, sí, que la principal falla que produce en la mayoría de los pacientes son fallas respiratorias o ventilatorias, sí, pero hoy día ya sabemos que esto es una enfermedad multisistémica. Eso es muy importante para que usted pueda comprender la gran variedad de manifestaciones clínicas que pueden aparecer en el síndrome post-COVID. Bien, vamos entonces a lo siguiente. Entonces acá te voy a presentar como un escenario o un panorama. De pronto, por la cantidad de texto que tiene la imagen, puede que no lo puedas leer todo, pero te lo voy a resumir. Con esta imagen lo que te quiero es mostrar cómo el coronavirus puede afectar prácticamente cualquier órgano de tu cuerpo. Puede afectar el sistema nervioso central, puede afectar el aparato circulatorio, corazón y grandes vasos, puede afectar tu hígado. La mayor parte de los pacientes que hemos visto en el ejercicio clínico tienen toque hepático o alteración de las enzimas hepáticas. Puede afectar tu intestino. De hecho, en algunos pacientes, yo he tenido pacientes con COVID en la que la única manifestación ha sido la diarrea. Fiebre, diarrea, dolor abdominal.
Esa ha sido la presentación clínica. Y a esos pacientes les ha costado entender el por qué les estoy pidiendo una PCR para coronavirus cuando acuden por diarrea y dolor abdominal y fiebre. Y como yo lo digo a veces en manera de broma, ¿no? Lo digo, mira, lo que pasa es que en estos tiempos de pandemia, las infecciones urinarias están de vacaciones. En estos tiempos de pandemia, las parasitosis están de vacaciones. Y no es que uno piense que todo lo que llega a la emergencia es un coronavirus, sino que ya sabemos que el coronavirus es una enfermedad multisistémica y que puede dar manifestaciones en diferentes órganos, aparatos o sistemas. Y ya te voy a explicar la razón de ser de eso. Pueden haber afectaciones en los ojos, pueden haber alteraciones sensoriales. Una muy buena parte de personas con coronavirus cursan con disminución de la sensación del gusto y disminución de la sensación del olfato, ¿no? Además, pueden haber falla renal, puede haber comprometimiento pancreático, sobre todo en los pacientes graves, en los casos más graves, algunas manifestaciones en piel, etcétera, etcétera. Prácticamente en todos los órganos. Por supuesto, en el pulmón, ¿no? Que es donde se enfoca casi que la mayor parte de las manifestaciones clínicas. Bueno, vamos entonces a la siguiente. A pesar de que los síntomas habituales del coronavirus sabemos cuáles son: fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, dolor de garganta, sensación de carrasperita en la garganta. Quiero decirte que muchos de los pacientes con coronavirus son capaces de desarrollar algunas variantes de artritis o artritis reactivas, que las conocemos nosotros, artritis reactivas, y estas artritis pueden hacerse crónicas. Recuerdo hace varios años atrás cuando estábamos enfrentando al chikungunya. Eso fue una enfermedad viral que por lo menos afectó al 90% de la población en este país. Casos leves, unos casos más graves, pero casi todos enfermaron de chikungunya y muchos quedaron con algunas secuelas que incluso los dejó con cierto grado de limitación funcional. Entonces, las enfermedades virales tienen esa capacidad, tienen la capacidad de producir síndromes postinfecciosos, síndromes reactivos a la infección viral aguda, y es de lo que hoy vamos a hablar un poquito. En este caso, el autor de la noche, el protagonista es el coronavirus. Pero vamos entonces a la siguiente, por favor. Aquí te voy a explicar en esta y en la siguiente lámina la razón muy sencilla por la cual el coronavirus puede producir manifestaciones extrapulmonares, por decirlo de alguna forma, ¿no? Manifestaciones digestivas y toda la constelación de síntomas que ya te comenté. Y la razón es que para que el coronavirus pueda entrar dentro de la célula, él necesita que se abra una puerta dentro de la célula. Es más, él necesita que la célula tenga la puerta específica que le va a permitir entrar. A esa puerta vamos a llamarla ECA2. Es un receptor que está en la célula, recibe ese nombre. Y esa es la puerta que el coronavirus usa para entrar en la célula. Obviamente, en el pulmón hay receptores ECA2, pero ¿qué crees? El pulmón es el órgano de tu cuerpo que menos receptores ECA2 tiene. ¿Ok? Y tú dirás, bueno, ¿cómo es eso? Es el órgano que menos receptores tiene y es lo que mata al paciente. Bueno, porque ahí entonces se involucran otros mecanismos fisiopatológicos o mecanismos que ayudan a que la afección pulmonar sea la más grave. Y esos mecanismos, su mayoría, casi el 90%, son de origen inflamatorio y de origen inmunológico. En otras palabras, el pulmón es el órgano que más se inflama durante el coronavirus, porque el coronavirus es una enfermedad inflamatoria. Bien, entonces ese receptor ECA2 es el que ayuda al coronavirus a entrar en tu pulmón, en tu intestino, en tu riñón, en tu páncreas, en tu estómago y en cualquier órgano donde exista ese receptor.
Principalmente en la siguiente lámina lo vamos a ver. Estos son los 4 órganos que expresan el receptor EK2. No quiero que veas la lámina, ni pretendo explicarte todo lo que está allí, y solo quiero que veas el circulito que te hice para que veas esos 4 órganos que están ahí en tu pantalla: el pulmón, el corazón, el riñón y el estómago. De esos 4 órganos, el que menos receptores para coronavirus tiene es el pulmón. Los órganos que más receptores expresan son riñón, corazón y en realidad todo el aparato digestivo, no solamente el estómago. Ahí está dibujado el estómago, pero lo que te quiero representar es el aparato digestivo, que va desde la boca hasta el ano. Por eso, señoras y señores, los pacientes que tienen COVID expresan tantas manifestaciones a nivel de orofaringe, que la carrasperita, que el dolor, que la molestia, y así comienza, ¿no? Como con esa carrasperita en la garganta, que esta semana ha sido la palabra que más me han dicho los pacientes que he estado atendiendo. La carrasperita, doctor, es una carrasperita. Yo no tengo COVID, doctor, yo tengo una carrasperita en la garganta. Pues mi querido, así comienza todo, porque allí precisamente en el aparato digestivo es donde se alojan la mayor cantidad de receptores para que el coronavirus pueda entrar. De hecho, el 34% de los pacientes que hacen diarrea o diarrea crónica por coronavirus, en el 34% de esos pacientes ya los estudios demuestran que se logra aislar el ARN del coronavirus en muestras de heces. Increíble, ¿no? Bueno, todos los días tienes que aprender algo nuevo sobre esta enfermedad. Ya se está aislando coronavirus en muestras de heces precisamente por esta razón, porque hay receptores EK2 en el aparato digestivo. Bien, vamos entonces a entrar un poquito en materia, y es que hoy vamos a hablar no del coronavirus. Todo esto te lo estoy dando quizás como un poquito de introducción. Vamos a la siguiente para comenzar entonces a entrar en lo que es el síndrome post-coronavirus. Y en eso me voy a enfocar porque ya de coronavirus también tengo otras conferencias y las podemos de pronto dar en las siguientes semanas, pero hoy vamos a hablar un poquito sobre este síndrome que es el síndrome post-coronavirus. La siguiente. Antes de hablar del síndrome post-coronavirus, quiero mostrarte esto en tu pantalla para que puedas entender un poco más a fondo la enfermedad. ¿Por qué? Porque entender esta tablita te puede llevar a entender lo que quizás estás viviendo o quizás lo que un familiar tuyo muy cercano esté viviendo. Esta enfermedad es una enfermedad para gente con paciencia. Esta enfermedad es una enfermedad que tiende a tener una evolución lenta. No es una gripe cualquiera, es una enfermedad inflamatoria multisistémica que es producida por un virus y que típicamente o clásicamente la hemos dividido en 3 fases. Cuando usted revisa la literatura va a ver algunos de 4 fases. Para otros la fase aguda y la hiperinflamatoria es la misma y solo hay una aguda y una residual. Otros agregan una 4ª fase. Bueno, a mí me encanta esta, pero si tú conoces otra, bienvenida sea, pero a mí me gusta esta. Es práctica, es sencilla y es muy fácil de explicártela para que me puedas entender. Una vez que tú te expones al coronavirus y comienza entonces luego de tu fase de incubación, comienzas a manifestar tus primeros síntomas, tú entras en la fase aguda de la enfermedad. En esa fase aguda es donde aparece el 90% o más de los síntomas que tú vas a tener por el coronavirus. Allí aparece la fiebre, la tos, el dolor torácico, la dificultad respiratoria, la diarrea, el cansancio, la astenia, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, ¿cuánto tiempo me dura la fiebre? Porque me dio 3 días, se me quitó, me volvió a dar, se me quitó 5 días, en el día 12 me volvió a dar fiebre. Mira, tú puedes tener fiebre por 14 días porque estás en una fase aguda. Entonces toca tener mucha paciencia. Si estás en fase aguda y la fiebre es lo que más te está preocupando, toca tener un poco de paciencia porque, mi querido, esa fase dura
2 semanas. 2 semanas. Es en esa fase donde nosotros hacemos el diagnóstico, porque es muy difícil saber un paciente, menos que sepamos que es un caso sospechoso y le hacemos prueba y sale positivo un caso sospechoso, pero antes de que el paciente comience a sentirse mal es muy difícil saber si tiene coronavirus. Entonces ahí en fase aguda hacemos la PCR, algunos hacen determinación de anticuerpos, de antígenos, entonces pues allí vamos a saber que tienes la enfermedad. Listo, pasaste esos primeros 14 días, ¿qué sigue? Mucha gente cree que el coronavirus son 14 días y ya, me sané. No, esto no es así, esto no es matemático, esto no es aritmético, esto es medicina, y la medicina es una ciencia que se ejerce bajo un arte. Entonces, no porque ahí diga 2 semanas, usted va a creer que ya 2 semanas me curé y al día 15 me fui a trabajar. No se maneja de esa forma. Tú te puedes tomar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 12 semanas, 18 semanas en estar totalmente recuperado. Estoy diciendo que la fase aguda dura 2 semanas. Pero ¿qué sigue después? Después de esos primeros 14 días viene la fase más peligrosa del coronavirus. Y mucha gente cree que ya pasé los primeros 14, me curé, y es en la fase hiperinflamatoria que se conoce, que es la segunda fase. Esa segunda fase puede durar de 2 a 4 semanas. Y en esa fase hiperinflamatoria que algunos pacientes desarrollan esa fase en forma precoz. Hay algunos pacientes que en la primera semana, en la fase aguda, ya entran en la fase hiperinflamatoria, se complican y en 10 días lamentablemente el paciente falleció, porque se acelera. Se acelera porque tiene factores de riesgo, enfermedades de base, otras cosas que se asocian, ¿no? Pero en esa fase hiperinflamatoria, fíjate que te estoy diciendo hiper. Hiper significa por arriba. O sea, es una inflamación exagerada. Es una inflamación que se sale de lo normal, de lo que es la inflamación normal. En esa fase hiperinflamatoria es donde tu cuerpo produce la mayor cantidad de sustancias inflamatorias que pueda producir en tu vida. Prácticamente las producen esas 2 semanas. Se liberan una cantidad de sustancias inflamatorias en tu vida, en tu cuerpo, que se liberan de forma descontrolada. O sea, la inflamación es exagerada. Tu sistema inmunológico está respondiendo de una forma descontrolada y eso hace que aparezcan complicaciones potencialmente mortales, porque esas complicaciones que se generan por una hiperinflamación son difíciles de controlar. Esas complicaciones son numerosas. Yo te coloqué algunas, te las voy a nombrar por encimita para que más o menos entiendas el porqué de un síndrome post-COVID. Y es porque un paciente no logra controlar la enfermedad en fase aguda, su sistema inmunológico no logró frenar la entrada del virus, no logró la inmunidad celular, o sea, las células del sistema inmunológico, que son las primeras que te definen, no lograron frenar la infección. Tampoco los anticuerpos lograron frenar la infección. Luego entran células inflamatorias a tratar de hacer algo y tampoco logran frenar la inflamación y eso sigue avanzando. Entonces, cuando vienes a ver, tu cuerpo está tan inflamado que, oye, es imposible que no sientas dolor. Es imposible que no sientas cansancio. Entonces, en esa segunda fase, que ahí dice de 2 a 4 semanas, aparecen complicaciones cardíacas. ¿Cuáles complicaciones cardíacas? Síndrome coronario agudo, infarto agudo del miocardio. Paciente entró con coronavirus y se infartó. ¿Cómo así, doctor? ¿Por qué? Porque el coronavirus es una enfermedad inflamatoria que tiene un nivel de estrés oxidativo muy elevado y esos radicales libres intoxican tu cuerpo, activan una cadena de eventos en las arterias coronarias que provocan que las arterias se obstruyan o quizás ya venían obstruidas y se forma una plaquita y allí esa plaquita obstruye la arteria, no le llega a sangre al corazón y te infartaste. Eso pasa. Por la misma razón ocurren los eventos cerebrovasculares, un vasito sanguíneo que se tapó en un momento de hiperinflamación, donde hay muchas células activadas y esas células se unen con plaquetas y se forma un tapón y ese tapón obviamente no deja circular la sangre, entonces
o te da un infarto, o te da un ictus, o sea, un accidente cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular, y por eso le coloca allí las complicaciones cerebrales, las complicaciones vasculares. Lo mismo puede ocurrir en otra arteria, que es la arteria pulmonar, y en ese caso se llama tromboembolismo pulmonar. En fin, eventos trombóticos pueden ocurrir en cualquier vaso sanguíneo, arterias coronarias, arterias carotidias, arteria pulmonar, en la vasculatura periférica, trombosis venosas profundas, o sea, trombos en las venas de las piernas, en las venas de las pantorrillas, para que me entiendas. Entonces, hay complicaciones de todo tipo. Aquí el paciente está críticamente enfermo, paciente que necesita soporte en la unidad de cuidado intensivo. Y bueno, hacemos unas pruebas para determinar el pronóstico del paciente. Allí las coloqué por si has escuchado. No es que a mi mamá le hicieron dímero D, o por qué le pidieron ferritina, o qué es eso. Bueno, son marcadores inflamatorios que usamos y nos dan un valor pronóstico de severidad y de cuál puede ser el desenlace o la evolución del paciente. Después que el paciente logra superar todo esto, vamos entonces a la última fase, que es la fase residual. Ojo a esto, no significa que usted tiene que pasar las 3 fases. Hay personas, yo por ejemplo, cuando me dio el COVID, yo no pasé por la fase hiperinflamatoria, ni entré en fase residual. Gracias a Dios, con la fase aguda fue suficiente, y ya te voy a decir por qué. Más adelante te lo voy a explicar, qué es lo que hago para que mi sistema inmunológico logre controlar las infecciones de manera adecuada. Pero quiero, antes de hablar del post-COVID, quería mostrarte esta tabla, porque después que el paciente supera esas 4 semanas, un mes, entonces viene la última fase, que es la fase residual. La tercera y última fase es en la fase residual. Si por favor me colaboran toditos, por favor, con sus micrófonos apagaditos, asegúrense de que sus micrófonos estén apagados. Entonces es en esa fase residual, después de las 4 semanas en adelante, donde comienza el paciente a inquietarse, comienza a preguntarse, bueno, ¿por qué todavía me duele la espalda? Bueno, ¿por qué todavía siento cansancio para hablar? ¿Por qué todavía tengo tos? Y te lo voy a explicar a continuación, porque es allí donde entonces comenzamos a hablar de lo que es el síndrome post-COVID, que te lo voy a definir en la siguiente lámina para que ya lo tengas claro. Fíjate, un síndrome post-COVID. Primero te voy a explicar qué es un síndrome. Un síndrome son un conjunto de síntomas y signos que obedecen a una misma causa, ¿sí? Yo siento muchas cosas, ¿será que tengo muchas enfermedades? No, siento muchas cosas y todo lo que siento obedece a una sola enfermedad. Cuando eso ocurre, hablamos de síndrome. Entonces, ¿qué es el síndrome post-COVID? Son signos y síntomas que se desarrollan, obviamente, después de una infección por coronavirus, pero después de 12 semanas. Es decir, el paciente tiene 12 semanas o más con los síntomas persistentes, ¿ok? Y cuando no podemos atribuir esos síntomas a ningún otro diagnóstico. Y tenemos que entonces nosotros saber diferenciar si el paciente, la tos crónica que tiene, es porque estaba tomando o tomó mucha aspirina durante el COVID o tomó mucho ibuprofeno y eso le causó reflujo gastroesofágico. Y bueno, reflujo es causa de tos crónica. Entonces ahí es donde entramos nosotros a establecer diagnósticos diferenciales, porque no a todo lo vamos a llamar síndrome post-COVID, ¿no? Entonces aproximadamente el 10% de los pacientes desarrollan esa enfermedad prolongada. Si tú estás en esta conferencia y tienes síntomas prolongados y ya tienes 3 meses en esto, te quiero decir, mi querido, que ya estás en un síndrome post-COVID, no eres sino el 10% de la población, eres una minoría, aunque el 10 no está tan pequeño ese porcentaje, pero bueno, sigue siendo un porcentaje bajo y requieres apoyo holístico. No solamente es decir, voy al internista, o es simplemente decir, voy al cardiólogo, o voy al médico general, o que me den una cita. No, es que necesitas apoyo holístico, necesitas entrar en el manejo de todo un equipo multidisciplinario
para tratar entre todos nosotros de poderte ayudar cada uno desde su área en que todos los órganos de tu cuerpo puedan restaurarse, puedan reponerse, podamos rehabilitar todos los órganos de tu cuerpo, corazón, pulmones, riñones, tu aparato locomotor, tu sistema nervioso, tus emociones, porque ahora vamos a ver cómo el miedo es impresionante, cómo también está consumiéndose a los pacientes en esta etapa post-COVID, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Los síntomas más frecuentes de este síndrome post-coronavirus son fatiga muscular, el cansancio muscular, ¿sí? La debilidad, la astenia que el paciente siente, ¿no? Por supuesto, el dolor de cabeza, la dificultad respiratoria, la tos crónica, los dolores musculares, los dolores articulares, la depresión, los trastornos de ansiedad, el miedo. Y miren, yo les pudiera contar a ustedes tantas experiencias de pacientes que han superado el COVID. Yo he tenido grupos familiares donde todos se han enfermado. Lamentablemente, algunos han ido a la unidad, lamentablemente han fallecido. Y los que han quedado en casa, que han hecho enfermedad leve, han desarrollado un trastorno de pánico impresionante, que ya están incluso recuperados, hicieron apenas unos días de tos y malestar y ya se recuperaron, pero ellos sienten ahogos en la noche. Usted le hace todas las pruebas funcionales pulmonares y todas están normales, y siente dolor torácico, y usted lo evalúa desde el punto de vista cardiológico, y electro normal, eco normal, prueba de esfuerzo normal, y 3 meses después le hacen los seguimientos protocolizados y está todo bien, y ellos se están ahogando, y ellos se están muriendo, y es ese pánico, sienten fiebre, hacen dificultad respiratoria, una disnea psicógena, y todo está en la mente, ¿no? Entonces, hay gente que verdaderamente queda desde el punto de vista psicológico bien afectada. Por eso te digo, el manejo del síndrome post-COVID no solamente es decir, voy al internista. Es que nosotros como internistas tenemos que saber que nos tenemos que apoyar en el neurólogo, en el cardiólogo, en el nefrólogo, en el nutricionista, en el psicólogo, en la terapia familiar, terapia de apoyo, porque esto de verdad altera el funcionamiento de todo el cuerpo humano, no solo de sus órganos, sus emociones, su pensamiento, la forma de reaccionar, la capacidad de resiliencia. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, bueno, múltiples órganos como te lo coloqué allí, ¿no? No solamente los que te nombré. En la siguiente te muestro una tablita donde están por porcentajes de frecuencia los síntomas más frecuentes del post-COVID. Si la podemos mostrar, Usmaro, por favor, en la siguiente, donde vemos cómo el cansancio está presente en el 95% de los pacientes, el malestar general, el dolor de cabeza en el 86% de los pacientes, y así como lo puedes ver en tu pantalla. Si me colaboran, por favor, con los micrófonos, así como lo podemos ver en tu pantalla, vas a ver toda la constelación de síntomas, y seguramente ahí falten algunos síntomas, pero esos son los más frecuentes que podemos ver después del COVID, Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Voy a hablar un poquito sobre algunos, no los puedo tocar todos, ni tampoco a la profundidad que quisiera hablar de cada uno de ellos, porque te repito, esto es mucho material y aquí pudiéramos pasar horas hablando de todo esto, pero te lo voy a desmenuzar un poquito y te voy a hablar un poquito de cada cosa que quizás sea lo que más te aqueja si estás viviendo esto, o si tienes algún familiar cercano que lo esté viviendo. Entonces, la fatiga post-coronavirus es el síntoma más frecuente en el síndrome. De todas esas que te mostré, este es el más frecuente, y la intensidad de la fatiga muscular va a depender. Todos los pacientes no son iguales. Tú no tienes que compararte con ningún otro paciente y decir, no, es que a mi mamá no le dio y mi mamá tiene 70 años, ¿cómo que yo con 40 me siento así? Mira, esto depende de muchos factores, no solamente la edad, el sexo, la raza, lo que tú hayas hecho por tu cuerpo en los últimos 10 años, el cómo te hayas alimentado, la presencia o no de enfermedades coexistentes, de manera de que
pues todo esto va a depender de tantos factores que yo coloqué un etcétera allí al final, porque pueden ser innumerables la cantidad de factores que van a determinar que tu fatiga, tu cansancio pueda ser leve, moderado, grave, o pueda estar presente por 1, 2, 3 o 4 meses, ¿no? Que tú me preguntes, doctor, ¿pero por qué? Por muchas razones. Hiperinflamación, estrés oxidativo, respuestas inmunológicas inadecuadas, un huésped enfermo. Un huésped enfermo. ¿Sabes cuál fue el problema cuando te dio el COVID? Que el COVID te agarró enfermo. No, pero es que yo me sentía bien, doctor. Es que te sentías bien y no sabías que estabas enfermo. Tenías mucho estrés oxidativo, tenías muchos radicales libres, tenías muchas cosas que estaban en contra, no tenías un sistema inmunológico competente y pues te toca ahora luchar con estos síntomas, ¿no? Tenemos que saber diferenciar la fatiga post-COVID del síndrome de fatiga crónica. Eso, por favor, nos los dejas a nosotros, los internistas o los médicos que hacemos ejercicio clínico, para diferenciar una cosa con la otra, pero es un diagnóstico que hay que saber detallar. Y lo que normalmente hacemos para manejar la fatiga post-COVID es recomendar multivitamínicos. El complejo B ayuda mucho, todas las vitaminas del complejo B, la tiamina y todas sus aliadas te van a ayudar mucho si tienes este tema de fatiga, pero lo más importante es la rehabilitación precoz. Mira, esta terapia de rehabilitación debe comenzar lo más antes posible en los casos leves. En los casos moderados a graves, pacientes que están en UCI, incluso los pacientes que están intubados en la unidad, deben hacer terapia de rehabilitación física mientras están cumpliendo las diferentes fases que nosotros manejamos en la unidad. Entonces, esto es importante, la terapia de rehabilitación física. No es que me dio coronavirus y no puedo hacer actividad física, no. Hay ejercicios que tú puedes hacer, hay terapias que puedes ver, entrar en YouTube y una cantidad de videos buenísimos todos que tú puedes mirar y tú puedes hacer todos esos ejercicios tranquilamente en casa. Bien, vamos con la siguiente. El dolor de cabeza post-COVID. ¿Qué hay sobre esto? La siguiente, por favor, Osmar. El dolor de cabeza es el segundo síntoma más frecuente. O sea, después de la fatiga, mis pacientes de lo que más se quejan es de dolor de cabeza. Hay unos no que dicen dolor, otros dicen, doctor, tengo una sensación acá en la cabeza que se me pone caliente, que me baila, que siento la cabeza vacía, y una cantidad de cosas. Y yo lo interpreto como cefalea, ¿no? Pero bueno. Es el segundo síntoma más frecuente, es más grave, de alguna manera, por decirlo de una manera, en las personas que sufren de migrañas, en los migrañosos y les da COVID, pues quedan con dolor de cabeza y se debe a inflamación del encéfalo, ¿sí? Del sistema nervioso central. Se inflama, puede haber algún grado de edema cerebral, la hipoxia o los índices de oxigenación bajos producen edema líquido, se acumula líquido en la cabecita. Eso aumenta la presión dentro del cráneo y esos casos de hipertensión endocraniana o aumento de la presión del cráneo es lo que produce ese dolorcito de cabeza que puede ser secuelar por muchas semanas, pero lo solemos manejar con analgésicos, antimigrañosos y nos ha ido muy bien, gracias al Señor. Vamos con otro que este sí preocupa mucho a las personas, ¿no? La tos. Me preguntan, doctor, ¿cuándo se me quita la bendita tos? Y yo les digo, pues la tos es el último síntoma en desaparecer. Siempre me acuerdo de mi profesor de neumonología cuando me decía, Andri, la tos es el último síntoma en desaparecer. La tos incluso se ve exacerbada por muchas razones. En las ciudades frías como Bogotá, es un factor porque la corriente de aire frío hace que el paciente esté siempre como que hiperestimulado. La corriente de aire frío produce broncoespasmo y eso desencadena tos. Entonces, pues en ciudades frías va a ser difícil o más tardío el control de la tos. Otra de las cosas que pasa es que el paciente tomó aspirina, tomó ibuprofeno, de pronto es hipertenso y tomó o toma algún medicamento que sabemos que producen tos, entonces la tos también tiene que ser bien estudiada y saber que verdaderamente el origen de la tos no es un reflujo, no es un goteo nasal posterior, no es una rinitis alérgica o descartar otras causas para saber que verdaderamente es por coronavirus. Entonces,
Solemos usar algunos jarabes para el tratamiento de la tos. A mí me encantan los que son a base de cisteína. Yo te voy a dar ahora las razones por las cuales yo recomiendo mucho la cisteína antes, durante y después del coronavirus, por muchos beneficios que ya te los voy a detallar en unos minuticos, pero quiero que sepas que, bueno, ahí hay unos jarabes anotaditos, son los que más usamos: carboximetilcisteína, dextrometorfano, clorferinamina, según el nombre comercial, por supuesto, del país donde me estés escuchando. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la dificultad respiratoria, no te fuiste atrás, creo. Vamos adelante. Esa es de cefalea, dale más adelantico. Viene la siguiente, esa, la de la dificultad respiratoria post-coronavirus. La disnea es más prolongada y de más lenta recuperación, sobre todo en los pacientes que hicieron enfermedad grave, los que entraron a la unidad de cuidados intensivos para lograr recuperarlos. ¿Por qué? Porque esos pacientes que llegan a UCI ya tienen un daño en el pulmón muy severo. Ustedes vieran las tomografías de nuestros pacientes, son de verdad muy comprometido el parénquima pulmonar. Entonces es difícil el manejo de la dificultad respiratoria en el post-coronavirus. Por ninguna razón la dificultad respiratoria residual debe comprometer la saturación ni la presión de oxígeno. Doctor, es que yo me canso. Bueno, venga, vamos a evaluar si ese cansancio que tienes en el post-coronavirus compromete tu oxigenación. Y nosotros sabemos cómo hacerlo. Si ese cansancio compromete tu oxigenación en el post-coronavirus, algo está pasando. No estás tan residual. Hay algún componente agudo, inflamatorio o hiperinflamatorio que no nos está permitiendo avanzar en tu recuperación. Entonces, si sientes cansancio, debes acudir al médico y que el médico haga pruebas de funcionalismo y medir los índices de oxigenación con otras pruebas que hacemos y mirar si hay comprometimiento en tu presión arterial de oxígeno o en tu saturación o otras cositas, pues hay que revisar bien ese tema, ¿no? Y hay unas cositas que ahora más adelante te muestro una fotico que me ha dado unos resultados impresionantes en el tema pulmonar para lo que es la recuperación de la mecánica ventilatoria, ejercitar los músculos respiratorios. Es sumamente importante que si tuviste un COVID moderado, grave, leve, cualquiera de las dimensiones, tú puedas hacer ejercicios en la casa para recuperar tus pulmones. Ahorita te voy a explicar cómo los hacemos y por qué son tan importantes. Vamos a la siguiente, por favor. El dolor de espalda y de pecho es otra de las cosas que de verdad muchos pacientes me dicen: ¿y qué hago con este dolor? ¿Y por qué me duele? ¿Y por qué me duele? Te duele porque el músculo se inflamó. ¿Cuál músculo? Todos los músculos se pueden inflamar. Puedes hacer una polimialgia. Poli significa mucho, mialgia, inflamación, muchos músculos inflamados y doliendo, y todo eso es por lo mismo que ya te he ido explicando. Por supuesto que esto es muy molestoso, disminuye la capacidad funcional del paciente, pero esto suele mejorar con analgésicos, relajantes musculares y calor local. Puedes colocarte compresas de agua tibia sobre el músculo, puedes colocarte paños de agua caliente, cualquier tipo de terapia de calor local te va a ayudar muchísimo a mejorar el dolor, sobre todo si lo combinas con antiinflamatorios y relajantes musculares. Vamos a la siguiente, por favor. Los eventos neurológicos no los podemos dejar a un lado. Yo no diría tanto neurológicos, sino de pronto psiquiátricos, ¿no? Mucha gente se ha quitado la vida en el post-COVID. Superan el coronavirus y parece mentira, pero en el post-COVID lamentablemente no la cuentan, se deprimen, se llenan de pánico, de ansiedad y pues lamentablemente se quitan la vida. Ahí están los porcentajes, todo lo que puede ocurrir. Trastornos en el sueño, en el estado del ánimo, la depresión, la ansiedad, estrés postraumático, paranoias y un montón de cosas que pueden aparecer en la esfera neurológica psiquiátrica y que necesitan apoyo. Un paciente deprimido en el post-coronavirus es un paciente que tiene que estar hospitalizado. Bien, la siguiente. Ahí te la dejo para que puedas tomar nota. Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones ya para terminar
Me toca correr, perdóname que vaya corriendo, pero hay mucho que te quiero compartir. De pronto podamos dar síndrome post-COVID parte 2. Vamos a pensarla. Quiero compartirte entonces en la siguiente que el coronavirus, como tiene tantos síntomas y tantas cosas que pueden ocurrir, indiscutiblemente necesitan tener un manejo multidisciplinario, te repito, y no solo multidisciplinario, multifocal. Sí, no es que te van a ver muchos médicos o muchos especialistas, es que tenemos que atacar esto por diferentes vías. Si hay muchas llavecitas abiertas, se te inunda la casa de agua, tenemos que cerrar todos esos grifos que están abiertos para que tu casa no se inunde. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones, el porqué del síndrome post-COVID. Bueno, resulta que existe algo en la vida que se conoce como balance o equilibrio. Y cuando ese equilibrio se pierde, realmente estamos en riesgo. ¿En riesgo? ¿En riesgo de qué? De desarrollar una enfermedad. Siempre, por ejemplo, tiene que haber un equilibrio, un ejemplo, entre sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. O sea, las sustancias que relajan el vaso sanguíneo y las que contraen el vaso sanguíneo. Si ese equilibrio se pierde, y predominan las sustancias que contraen el vaso sanguíneo, aparece la hipertensión arterial. Ejemplo. Y así te pudiera nombrar muchos desequilibrios. Vamos a la siguiente. Pero el desequilibrio del que te quiero hablar en este momento y relacionarlo con el síndrome post-COVID es el desequilibrio entre los antioxidantes y los radicales libres de oxígeno. Cuando ese equilibrio se pierde, porque tiene que haber un equilibrio, yo tengo que producir buenos antioxidantes y tengo que tener más o menos el mismo nivel de radicales libres. Cuando eso se pierde y pasa lo que ves ahí en la pantalla y la balanza se inclina a favor de los radicales libres, pues mi querido, te quiero decir que los radicales libres están involucrados en más del 90% de las enfermedades que yo como internista diagnostico y trato. Hipertensión y radicales libres, ni decir. Cardiopatía isquémica y radicales libres, diabetes mellitus y radicales libres. Yo creo que la diabetes es la enfermedad que más radicales libres produce. Enfermedades inmunológicas, enfermedades respiratorias, digestivas, de cualquier origen que me nombres, el estrés oxidativo está involucrado. El coronavirus no es la excepción. El coronavirus es una enfermedad viral que produce un estrés oxidativo muy fuerte. Producimos muchos radicales libres cuando estamos enfermos de coronavirus y lamentablemente no estamos con los niveles adecuados de antioxidantes endógenos o dentro de nuestro cuerpo para hacerle frente a toda esa cantidad de radicales libres. Bien, entonces aquí te lo voy a explicar muy fácil qué es un radical libre y por qué es tan peligroso. En la siguiente, por favor. Esta lámina a mí me encanta, la has visto en otras de mis conferencias. Y te lo explico rapidito. Mira, un radical libre, como lo ves ahí en rojo en tu pantalla, es un átomo que en su órbita más externa no tiene dos peloticas, sino una sola pelotica. En condiciones normales, mira las células sanas, en condiciones normales nuestras células, en su órbita más externa tenemos un par de peloticas. Nosotros le llamamos electrones, usted le va a llamar pelotica. Entonces, eso son condiciones normales, dos peloticas en la órbita externa. Un radical libre solo tiene una pelotica, es inestable, ¿ok? Por eso lo llaman libre, porque tiene un espacio libre. Ahí lo está señalando Usmaro. ¿Qué hace el radical libre? Ataca a la célula sana, le roba una pelotica a la célula sana para él estabilizarse. Cuando eso ocurre, él se estabiliza, pero la célula sana queda con una sola pelotica. Ese proceso mediante el cual el radical libre le roba una pelotica a la célula sana se conoce como oxidación. Es decir, el radical libre oxida la célula. Ese es el origen de las complicaciones cardiovasculares en el coronavirus. Porque el estrés oxidativo, por ejemplo, produce oxidación del colesterol malo y ese es el punto inicial de toda la cascada que nos lleva a la aterosclerosis, se obstruye la arteria, se tapa y ahí viene el infarto. Esa es la razón de ser también de las complicaciones pulmonares y la inflamación a nivel alveolar y de todo lo que te puedas imaginar en el coronavirus. Pero aquí a mano izquierda vienen los héroes de la película, que son los antioxidantes. Un antioxidante es una sustancia que usted puede consumir o que usted puede producir en su cuerpo. Y lo característico
sea que la consuma o que la produzca, es que los antioxidantes tienen muchas peloticas para regalar. Ellos le regalan peloticas al radical libre para que el radical libre no se la robe a la célula sana y así usted mantenga un buen equilibrio. Entonces, el antioxidante más importante del cuerpo humano se llama glutatión. Vamos a la siguiente, por favor. Ya estamos terminando. No se me desespere, no se me vaya. Por favor, quédese para unos 10 minuticos de preguntas y respuestas. Ese es el antioxidante más importante del cuerpo humano, el glutatión. ¿Por qué razón? Porque es el que más peloticas regala. Y nosotros lo producimos en nuestro cuerpo. No lo tenemos que tomar. Mi célula tiene toda la maquinaria para producir glutatión. El problema, mi querido, es que no producimos glutatión en cantidades adecuadas y esa es la razón por la que mucha gente joven se complica y se muere. De hecho, hay estudios científicos que demuestran que la principal causa de complicación y muerte en coronavirus son precisamente bajos niveles de glutatión. Estrés oxidativo, y ese es el origen del síndrome post-coronavirus. Vamos a la siguiente con uno de los orígenes, digamos el más importante. Bien, la hiperinflamación también juega un rol muy importante, pero también el desequilibrio entre oxidantes y radicales libres. Bien, entonces aquí te coloqué algunos estudios, no sé si lo logres leer. Este, por ejemplo, dice el rol de glutatión en la protección contra la inflamación severa o la respuesta inflamatoria severa en pacientes con coronavirus. Entonces, esto es un estudio que tú lo puedes buscar, está publicado en PubMed, es de este año que pasó, del 16 de julio, y lo que nos explica es el papel que juega el glutatión en el control de esa cascada inflamatoria severa o esa tormenta de citocinas en el paciente con coronavirus. Otro estudio que te pongo por acá para de pronto si lo quieres buscar, también del año pasado, mayo del 2028, este dice que los déficits endógenos de glutatión son la causa más frecuente de complicaciones serias y muerte en pacientes con coronavirus. Este estudio fue ruso, está publicado, está la fuente, lo puedes consultar sin ningún problema, pero es para que te hagas una idea de la importancia que tiene el glutatión en el control de la severidad de los síntomas del coronavirus y sobre todo control de los síntomas post-coronavirus. Este es un reporte de 2 casos, algo muy corto, muy sencillo. Unos médicos vieron 2 casos y los reportaron. ¿Qué vieron? Vieron la eficacia de la terapia con glutatión en el manejo de la disnea asociada a la neumonía que produce el coronavirus, ¿no? En conclusión, este estudio demostró que cuando yo suplemento la alimentación del paciente con precursores de glutatión o donantes de cisteína, estos productos aumentan el glutatión y mejoran la dificultad respiratoria, disminuyen el tiempo de estadía en UCI, disminuyen el tiempo de intubación y mejora, por supuesto, el pronóstico del paciente. Bien. Entonces, en las últimas láminas que te quiero comentar, hay algunos factores que disminuyen el glutatión en la sangre cuando tú no duermes bien, cuando tienes enfermedades inmunológicas, si fumas, si ingieres alcohol, si te expones mucho al sol, si no te alimentas de forma adecuada, si tienes lesiones traumáticas o cualquier otra razón, alguna enfermedad de base, todo eso hace que tu glutatión sea bajo y por supuesto tu salud esté muy pero muy desmejorada. Por esa razón, el 46% de las personas en el mundo, cuando el coronavirus los atacó, pues les produjo una infección más o menos moderada, ¿no? Acá te explico en la siguiente lámina cómo es que nosotros producimos el glutatión. Te lo explico de una manera muy sencilla. Mira, el glutatión es una proteína, es un antioxidante que se produce en todos los órganos de tu cuerpo, pero para que tu cuerpo produzca glutatión necesitas 3 nutrientes y ahí los ves en tu pantalla: cisteína, glicina y ácido glutámico. De esos 3 nutrientes, 2 tú los consigues en la dieta normal. Cualquier alimento proteico que consumas tiene seguramente glicina y ácido glutámico. ¿Cuál es el problema de la cisteína? La cisteína es ese tercer nutriente necesario para que tu cuerpo eleve el glutatión, pero la cisteína solo la consigues en alta cantidad de alimentos crudos. Carne cruda después de 10 kilos, huevos crudos después de 30 huevos, leche no pasteurizada después de 10 litros, brócoli crudo después de 10 kilos. Entonces, obviamente, nadie consume eso y eso hace
que tus niveles endógenos de glutatión sean bajos, porque te falta ese tercer nutriente. Eso hace pensar que si yo suplemento mi alimentación consumiendo ese nutriente, yo mejoro mi glutatión y comienzo a disfrutar de más de 1000 efectos beneficiosos, que son muy importantes que los puedas conocer, pero hoy ya se me acabó el tiempo y no te puedo hablar de 1000 efectos, solo te voy a hablar de 4 que son los más importantes y son los que ves en la siguiente lámina. Mira, tú me dirás, bueno, doctor, ¿cómo puedo consumir cisteína? Bueno, tú lo puedes hacer de 3 formas. Una, en unas láminas anteriores te coloqué la carboximetilcisteína. Eso es cisteína. Tú la puedes consumir como carboximetilcisteína, la puedes consumir como N-acetilcisteína, pero en cualquiera de esas dos formas son formas medicamentosas. Vienen no solamente el producto de la cisteína, viene seguramente mezclado con otro excipiente, un alcohol, un vehículo, un preservante, un saborizante para que el jarabe sepa bueno, tenga azúcar seguramente, etcétera, etcétera. Eso hace que al ser un medicamento tú no lo puedas consumir de forma prolongada y tú de por vida necesitas tener niveles óptimos de glutatión. Este producto que te muestro en pantalla, ya para terminar, es un producto canadiense que fue descubierto en la Universidad de McGill, en Montreal, en Canadá, por ahí en el año 1970, y este producto es rico en cisteína. Es una cisteína bioactiva. Cuando tú la ingieres, prácticamente el 100% se absorbe y tú puedes ahora sí tener los 3 nutrientes necesarios para elevar el glutatión. Cuando tú elevas el glutatión, vas a tener poderosísimos efectos en tu sistema inmunológico. Aumenta la producción de anticuerpos, mejoras el funcionamiento de todas las células de tu sistema inmune. Incluso ya hay estudios que comprueban que el glutatión, y no son nuevos, estudios anteriores, inhibe la replicación del ARN del coronavirus. Y no solo del coronavirus, cualquier ARN, VPH, SIDA, coronavirus en este caso, ¿no? El glutatión es un desintoxicante poderosísimo, aumenta la producción de energía celular. Y si vamos a aquella tablita que te coloqué, la que la fatiga muscular es el síntoma más frecuente, el cansancio, la fatiga, los dolores, vaya que si este producto te puede ayudar muchísimo a mejorar y atenuar todos esos síntomas que están en el post-coronavirus. La siguiente, por favor. Y yo creo que, pues, bueno, acá te muestro, esto es importante. Mira, ese aparatico que ves a tu mano izquierda, en algunos países lo llaman triplo, en otros terapia incentiva de 3 esferas. Es un aparatico muy bueno que seguramente en tu país lo puedes conseguir, es económico y es un aparatico que usamos para hacer terapia incentiva respiratoria en la casa. Cuando eso yo lo combino con los ejercicios de respiración torácica, de respiración abdominal, de respiración consciente y hago terapia incentiva respiratoria, mis resultados en pacientes moderados a graves han sido muy buenas en las primeras 4 a 6 semanas de tratamiento. La siguiente, también la terapia de apoyo familiar, la terapia de apoyo personal o individual, la psicoterapia de apoyo es muy importante que se pueda brindar. Después podemos hablar también otro poquito sobre eso, pero ya se me acabó el tiempo. La siguiente, la terapia nutricional, también es muy importante. Yo siempre le digo a mis pacientes, somos lo que comemos. Entonces es muy importante que podamos mejorar la alimentación, aumentar el consumo de frutas, de vegetales, sobre todo los vegetales verdes, brócoli, acelga, espinaca. Esos son ricos en antioxidantes. Y yo creo que ya esa es la última lámina. Muchas gracias, de verdad, perdóname que me corrí hasta las 10 p.m., qué pena contigo, pero te voy a regalar, por haberte quedado hasta el final, 15 minutos para preguntas y respuestas. Así que, Ulmaro, te regreso la palabra, mi estimado. Doctor André, ¿qué tal? Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Es cierto, el tema necesita 2 semanas, 3 semanas para poder detallarlo, pero creo que todos hemos entendido. Bueno, para aquellos que ya nos siguen semana a semana, saben que viene en este momento la secuencia de Pregúntale al doctor, así que pueden hacer la pregunta mediante el chat para que podamos hacerle al doctor y el doctor le pueda responder. Aquellos que ya conocen, lógicamente veo las preguntas ahí, pero los que son nuevos pueden preguntar su caso para poder hacerle al doctor André Muñoz. Comenzamos, doctor, en estos momentos, por favor. A ver, vamos al chat. Dice, mejor aquí en el chat privado, a ver un segundo para dar inicio.
Perfecto. Daniel dice, disculpe doctor, ¿qué podría decir sobre el dióxido de cloro? Bueno, siempre hay esa pregunta a veces, ¿no? Sí, siempre está la pregunta del dióxido de cloro por allí. Yo particularmente no lo uso. Sí he visto muchos pacientes que cuando ya los he comenzado a tratar han tenido o vienen siendo tratados con dióxido de cloro. Realmente no hay estudios que demuestren disminución de mortalidad. No hay estudios que demuestren cambios en el pronóstico o en la evolución del paciente, ni en ni en los cambios, ni en el impacto en el cambio en el estilo de vida del paciente en el post-COVID. Entonces, yo realmente no lo uso no porque tenga algo en contra, sino que necesitaría mayor nivel de evidencia científica para poderlo usar, igual que la ivermectina. No es que no sean productos que ayudan, pues yo creo que todo suma, ¿no? Todo suma, todo ayuda, pero son productos que necesitan un mayor nivel de respaldo científico para poder nosotros usarlo con propiedad en este tipo de pacientes. Gracias, doctor. Miguel Ángel dice, doctor, buenas noches, gracias por su explicación tan didáctica. Quiero preguntar por paciente mujer, 76 años, con antecedentes de cardiopatía coronaria isquémica, actualmente con función sistólica de quinto disminuido, complicada con insuficiencia renal crónica, estado B, creatina actual de 7.3, urea 262. Se recomienda el inmunocal. ¿Qué dosis sería y cuáles serían los beneficios? Doctor, uno que le gusta, esos pacientes que tanto busca. Sí, esos son nuestros pacientes. Nuestros pacientes en la medicina interna tienen todos los diagnósticos del libro de Harrison, ¿no? Fíjate, Miguel Ángel, no, gracias a ti por tu fidelidad. Siempre estás presente en mis conferencias, de verdad que estimo mucho eso. Sí, el inmunocal, al ser un producto natural, es un producto 100% natural, pero de calidad farmacéutica, patentado, tiene más de 80 patentes internacionales, tiene más de 40 años de respaldo científico y un respaldo abierto, ¿no? Usted entra a PubMed, usted puede conseguir todo lo que se ha investigado sobre el glutatión y el inmunocal. Sí se puede usar con la salvedad de que no podemos usar el inmunocal platino porque el inmunocal platino contiene potasio. Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica, 7 de creatinina, no sabemos cómo tenga la tasa de filtración glomerular, pero seguramente pues, por ahí en 30 o menos. Entonces, podemos usar el inmunocal regular sin ningún problema, sin ninguna contraindicación, y las dosis recomendadas en cualquier estudio que leamos son 40 gramos al día, es decir, 4 sobres diarios. Recordemos que cada sobre tiene 10 gramos de cisteína. Entonces, esa sería la dosis y la respuesta a tu pregunta. Gracias, doctor. Nosca dice, gracias, 1.000.000 a todos. Interesante, dice Claudia. Daniel dice, muy agradecido. Claudia Martínez, por favor, dice que ivermectina, ¿qué piensa sobre este medicamento? Por favor, haga mi pregunta, dice, así que estamos haciendo la pregunta al doctor. Sí, gracias por tu pregunta. Igual que con el dióxido de cloro, la ivermectina es un producto que yo lo uso, ese sí lo uso, pero no en COVID. Lo uso en verdad en el uso que tiene la ivermectina como antiacaricida, o sea, para los ácaros o para la pediculosis, o sea, para los piojos o la sarna. Pues, en países latinos lo conocemos de esa forma. En coronavirus, sí hay por allí unos dos o tres estudios que hablan de que la ivermectina ha logrado inhibir la replicación del ARN del coronavirus en algunas series de pacientes, pero igual carece de peso, de nivel de investigación científica, y yo creo que puede ser un buen prospecto para estudiarlo con mayor número de pacientes y esperar a ver cuando se estudie como con más fuerza si lo podemos protocolizar, pero de momento no está protocolizado el uso de ivermectina en pacientes con coronavirus. Te repito, hay algunos colegas que lo usan, yo respeto la posición de cada colega. Hay algunos beneficios que pudieran estar presentes, pero no está protocolizado porque no tiene el nivel de evidencia científica que necesita tener. Gracias, doctor. Esperanza González dice, doctor, buenas noches, muchas gracias por la explicación. Ya te sale el La son. pregunta es,
Una persona que ha presentado COVID con inflamación y alergia en la piel, ¿se puede vacunar o no? Perdón, Usmaro, es que se interpuso una voz y no te Sí, escuché bien la pregunta. Qué pena, ¿me la puedes repetir? claro que sí. Y ahora sí. Dice Esperanza, una persona que ha presentado COVID con inflamación y alergia en la piel, ¿se puede vacunar o no? Mira, Esperanza, yo tengo mi postura con el tema de la vacuna. Tengo una conferencia que se llama La vacuna al coronavirus, los pros y los contras. A ver, la vacuna contra el coronavirus, al menos esta que se está colocando a nivel mundial, casi, sí, por lo menos las que tienen ese permiso de aplicación por estado de emergencia, porque ninguna vacuna ha sido aprobada, todas se están colocando con un permiso de aplicación. Todas son vacunas o terapias génicas para el COVID-19. El problema es que ya la cepa ha hecho tantas mutaciones que ya tenemos varias cepas. Entonces, lamentablemente, la vacuna o la terapia génica que se esté colocando en tu país, así como en el mío, te cubre solo para una cepa, no es una polivalente. Entonces, si ya te dio, desarrollaste esa inmunidad por 6 meses. Si estás en esos 6 meses, no te lo coloques. Si ya pasaste esos 6 meses, tus anticuerpos seguramente se hicieron negativos, ahí sí te la pudieras colocar, ¿ok? Y con la salvedad de que no evita que te infectes, de que no evita que lo contagies a otras personas, solamente disminuye, en teoría y comillas, la presencia de enfermedad grave, ¿ok? Entonces ya queda a tu criterio. Yo no estoy en contra de las vacunas, por supuesto que no, pero sí reviso muy bien este tema de estas vacunas, pero bueno, eso lo hablamos en otra conferencia. Bien, entonces si ya pasaste 6 meses, colócatela. Gracias, doctor. Luis nos dice, doctor, gracias por todo. La palta o cacahuate contiene antioxidantes. ¿Se puede consumir con exceso o no? No, todo en exceso es malo, la puedes consumir, hasta ahí, la puedes consumir. 2, 3 veces a la semana estaría súper bien. Ok, doctor Ninoska dice, pacientes que presentan ataques de pánico como síndrome post-COVID, ¿es recomendable tomar tratamiento psiquiátrico? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Claro que lo tienen que tomar, no solo el tratamiento médico, la psicoterapia, la terapia de apoyo, la terapia espiritual y todo lo que podamos hacer por esos pacientes. Por favor, ayudémoslo, claro que sí. Doctor Wilson Alcántara nos pregunta, bueno, temas técnicos que no sé, pero bueno, le dejo la pregunta. Buenas noches, una consulta para un paciente con DX de NIC 1, ginecología a nivel de cuello. ¿Es recomendable Inmunocal? ¿Qué dosis se recomienda a usted y cuál presentación, por favor? Claro que sí. Bueno, lo primero que te recomiendo es que ese paciente tenga sí o sí su control ginecológico. Un NIC 1 ya es una neoplasia intraepitelial o intracelular y pues a evitar a todas que eso evolucione a un NIC 2, NIC 3 o un CA epidermoide o in vitro, in situ, ¿no? Claro que lo puede tomar, el glutatión inhibe la replicación de los ARN. El 99% de los casos de patología cervical son por VPH y el VPH es un virus ARN, entonces le va a dar un beneficio muy bueno. Recomendaría 4 sobres al día, ¿ok? Gracias, doctor. Kiara Salazar dice, si es un paciente diabético, ¿puede tomar Inmunocal? ¿Cuánto y cuál? Sí, claro que sí, puede tomar cualquiera de los dos, siempre y cuando no tenga enfermedad renal crónica, no tiene azúcar, producto libre de gluten, de azúcar, de grasas, producto 100% natural y seguro, lo puede tomar cualquiera de los dos, 4 sobrecitos al día para la diabetes, ¿ok? Ok, las últimas 3 preguntas, doctor. Dice, tengo un familiar que ha quedado con mucha salivación tras el COVID. ¿Qué solución ofrece, doctor, para esto? Gracias. Primero, tratamiento, terapias, masajes sobre las glándulas. A veces de la salivación es porque se inflaman los conductos y la glándula acumula mucha saliva y entonces pues también esa acumulación puede producir hiperfuncionamiento, ¿no?
Entonces, y a veces se obstruyen también. Entonces, los masajes pueden ayudar. Y lo otro, la paciencia. La paciencia porque esto es de tiempo. Esto es de tiempo. La recuperación de todos los órganos es de tiempo. Fantástico. Janet nos dice, saludos a todos. Mi testimonio, mi madre pasó el COVID como una gripe normal gracias al consumo de Inmunocal. Hola Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tu testimonio. Chuquipoma León, Ana María del Pilar nos dice, doctor, mi hermano tuvo hace un año exactamente COVID. Un día le duele la espalda, otro día tiene dificultad para respirar bien, otro día lo notamos muy nervioso. Nos preocupa mucho. ¿Qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta, por favor? Bien, si ya tiene más de 12 semanas o tiene 12 semanas del inicio de los síntomas, es un síndrome post-COVID. Si no, todavía podemos calificarlo como un COVID prolongado. Doctor, Está en hace un esa año fase. dice. Hace un año, bueno, entonces definitivamente es un síndrome post-COVID. Las recomendaciones son las que te comenté para el tema muscular. Todo lo que son relajantes, analgésicos, calor local, fisioterapia, porque ya tiene un año, entonces es un paciente que lo tiene que ver el terapista. Hay que hacerle terapia de rehabilitación, hay que hacerle electromiografía, ver si quedó un daño neuropático, neurológico por el coronavirus, es decir, hay que evaluar la lesión de esos órganos, ¿ok? Entonces, ya no solamente los tratamientos convencionales, suplementar con inmunocal, sino investigar qué pasó, si hubo lesión neurológica, dar neuromoduladores, si hay algún trastorno en la conducción eléctrica, ver cómo lo podemos ayudar. Pero sí te recomiendo la terapia de rehabilitación, que lo puedas llevar a fisioterapia de rehabilitación, con un especialista, ¿sí? Con un médico que sea especialista en fisiatría, un fisiatra. Gracias, doctor. Caín C nos dice, doctor, buenas noches. La pregunta es, paciente mujer con hipotiroidismo y menopausia, ¿cuántos sobres de inmunocal debe tomar? ¿Cuál, azul o platino por día, por favor? Puede tomar los dos puede combinar sin problema, 2 en la mañana, 2 en la tarde, uno azul y uno platino en la mañana, uno azul y uno platino en la tarde, y sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema. Esa sería la dosis y esa sería como la recomendación. Con respecto a la pregunta anterior, se me olvidó comentar el diagnóstico que también solemos manejar, que es un síndrome de desacondicionamiento. Síndrome de desacondicionamiento orgánico, le dicen algunos, o síndrome de desacondicionamiento corporal o funcional. ¿Qué es eso? Es que todos los órganos se inflamaron, todos los órganos se desacomodaron o se desacondicionaron a su funcionamiento normal, y los fisiatras trabajan muy bien todo el tema de reacondicionamiento muscular. Bien, solamente quería como agregar eso a la orden. Gracias, doctor. Nos queda un minuto, mi querido Usmaro. Yo Sí, sé que doctor, hay doctor, muchísimas preguntas, pero vamos con unas 2 más para ok, despedirnos. doctor. Maribel Soto pregunta, buenas noches, doctor Muñoz. Mi papá tiene 82 años de edad. Tuvo COVID el mes de febrero, está tomando inmunocal, pero da la casualidad que los 2 días de tomarlo le dio ansiedad y nerviosismo, así como el ojo izquierdo le empezó a parpadear. Le comento que mi papá es hipertenso y sufre de colesterol alto. ¿Cree que se debe a esta reacción que está desarrollando al tomar inmunocal? No, para nada. ¿Sabes qué creo que pasó? Como en muchos de nuestros pacientes, que cuando ya se han enfermado del coronavirus, ya la pandemia tiene año y medio caminando. Y hemos estado por año y medio escuchando noticias sobre el coronavirus, y cuando nos da, creemos que nos vamos a morir. Entonces ahí entra la parte mental, ese tic nervioso que tiene, seguramente tiene mucho que ver con la parte de impulsos eléctricos, el tema mental, psicógeno. Entonces, no, para nada creo que tenga que ver con el inmunocal. Toca revisar bien la parte funcional psicógena, la parte funcional neurológica. Doctor, sé que son ya el tiempo, pero Hugo siempre nos pregunta, así que vamos a darle tiempo a Hugo.
Doctor Andri, felicito siempre su ponencia tan didáctica, pero pregunto, paciente de 44 años, tiene artritis más de 14 años y toma metotrexato, ácido fólico, calcio y una ampolla biológica semanal. Quiere saber si Inmunocal no le va a afectar su tratamiento, cuál sería la dosis y cuáles serían los beneficios. Gracias. Bien, primero felicito a ese paciente porque está muy bien tratado. De hecho, tiene anticuerpos monoclonales, imagínate, pero por supuesto que eso habla ya de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Inmunocal es un producto muy seguro, mi querido Hugo. Se puede combinar con quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, terapia adaptógena, si tiene el paciente, con terapia inmunológica, como todos estos anticuerpos monoclonales, y no va a pasar absolutamente nada, porque esto es un nutriente, esto no es una medicina, y hago la salvedad a todos los que están hoy esta noche. El Inmunocal no es un medicamento. Al no ser un medicamento, cualquier persona lo puede recomendar, no se necesita licencia médica para recomendarlo, porque esto es un nutriente. De manera de que como nutriente al fin, usted lo puede tomar de por vida. Usted no solo lo va a tomar porque tiene coronavirus o porque está en el post-COVID y terminando de recuperar y se recuperó y ya, lo dejó de tomar. No, usted puede seguir consumiendo el Inmunocal por el resto de sus vidas. Les prometí que les iba a dar mi secreto. Cuando yo tuve coronavirus en octubre del año pasado, vamos a tener un año, este año, pues ya yo venía consumiendo el Inmunocal, gracias al Señor. Bueno, toda mi familia, mi esposa, mis hijos, en aquel entonces mi hijo pequeño tenía escaso un año y un mes, a él le dio, a todos mis hijitos le dio, a mi esposa, a mí, y gracias a Dios no tuvimos necesidad de ir al médico, y no porque seamos médicos, sino porque no tuvimos la necesidad de nada. Lo pasamos como una gripe normal acá en la casa. Nos aislamos, nos tomamos todos los tratamientos, las recomendaciones, mejoramos la alimentación y todo, pero gracias a Dios no nos complicamos. Y yo le doy muchas gracias a Dios por haber puesto este producto en mi camino y también, por supuesto, de tener la oportunidad de recomendarlo. Gracias, doctor. Hay muchas preguntas, sin embargo, para como cada semana absolverlas, les recomiendo a las personas que sus preguntas quedaron pendientes, enviarle a la persona que los invitó para que me lo hagan llegar y yo le hago llegar al doctor Andri, con gusto le vamos a reenviar la respuesta. Las últimas dos, doctor, por favor, un minuto nada más. Dice, tengo dos preguntas. Los pulmones, dice, ¿es cierto que los pulmones ya no quedan bien después del COVID-19 y quedan demasiadas secuelas? ¿Cuál sería la dosis para salir de esas secuelas, por favor, de Inmunocal? Parcialmente cierto. Todo va a depender de la severidad de la enfermedad y de la presencia o no de secuelas como fibrosis pulmonar. La recomendación, si queremos llevar un pulmón con cierto grado de fibrosis a un pulmón normal, pues tiene que ser 6 sobres al día. Y con eso más la terapia intensiva respiratoria, más los servicios de respiración y el seguimiento por neumonología que debe llevar al paciente, ¿ok? Ok, doctor, y la última pregunta es, dice, ¿pueden tomar Inmunocal personas con tratamiento de hemodiálisis, por favor? En diálisis sí, pero el Inmunocal azul, no el Inmunocal platino. Pueden tomar 4 o 5 sobres, los que se recomiendan, pero el Inmunocal azul, no el platino. Ok. Doctor, preguntas hay un montón, de verdad son muy importantes las preguntas. Sé que su tiempo también es, por supuesto, importante. Paciente de 74 años, femenino, con secuelas neurológicas, postrado y con traqueotomía. ¿Cuál sería la dosis recomendable, por favor? En esos pacientes con traqueostomía, si fue porque salió de la unidad por un COVID grave, los beneficios van a ser muchos. Mira, la cisteína tiene propiedades mucolíticas, va a secar ese moco que seguramente esa secreción está manejando el paciente, evitar que el traqueostomo se obstruya, desinflama los bronquios, desinflama el parénquima pulmonar, mejora la mecánica ventilatoria, le da fuerza
a los músculos respiratorios para que el paciente pueda tener mayor fuerza para respirar. Te recomiendo, mientras está en esa condición de encamado con traqueostomía, 5 sobres al día, y ya cuando el paciente vaya recuperando, si le saquen el traqueostomía y todo, le podemos bajar la dosis, pero con 5 sobres al día se puede manejar muy bien y los beneficios van a ser muy buenos. Ok, doctor, hay muchas preguntas, pero como le vuelvo a repetir a todos los que están haciendo las preguntas correspondientes, por favor, háganle llegar a la persona que los invitó a esta conferencia. Me lo hacen llegar a mí y con gusto vamos a poder hacerle llegar al doctor Andri para que pueda responder, ya que el tiempo se nos ha extendido. Son las 10:21 de la noche. Doctor, como siempre, agradecido con su tiempo y espacio, profesionalismo. De verdad que ha sido detalle a detalle para poder entenderlo. Gracias. Antes de despedirnos, por favor, queremos que usted se despida para todos los participantes de esta noche. No, gracias a ti, Usmaro, de verdad, como siempre, por ser el anfitrión de ese maravilloso tiempo, este maravilloso espacio. Hoy creo que hemos tenido una conferencia de lujo con personas de diferentes países del mundo, una conferencia muy nutrida, muy asistida, y yo de verdad le agradezco mucho a las personas que asistieron. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por preguntar, gracias por la motivación, por lo que nos escribes, por las felicitaciones, porque todo eso de verdad me llena del ánimo necesario para quedarme aquí 5 minutos más, 10 minutos más escuchando tus preguntas. Quiero decirte que si estás en esta reunión es porque seguramente en el país donde tú te encuentras tienes la oportunidad de adquirir el producto. Entonces, conéctate con la persona que te invitó, date la oportunidad de conocerlo, de probarlo, de descubrir algo que verdaderamente funciona y que puede poner un punto y aparte en tu salud. De mi parte, más que agradecidos de verdad de haberte tenido hoy con nosotros. Me encantaría verte el próximo martes aquí. Por favor, acompáñanos. Acompáñanos porque seguramente vamos a tener un tema muy interesante, muy importante, que te va a abrir la mente y que va a ayudar a que puedas tener más conocimientos sobre estas enfermedades. Y por supuesto, recuerda, promovemos estilos de vida saludables. Así que gracias, Osmar, gracias a todos los presentes, que Dios los bendiga y un gran cariño, un abrazo para todos ustedes. Muy bien, queremos agradecer al doctor Andri como siempre, que Dios me lo bendiga siempre, por supuesto, agradecer a todos los que nos siguen semana a semana, agradecer y felicitar a los que por primera vez concurrieron a esta conferencia médica. Por favor, la conferencia médica va dirigida solamente con el afán de poder contribuir con la salud. Les pedimos enormemente, he visto promociones adicionales de cosas que no tienen nada que ver. Les pedimos, por favor, respetar el espacio que es para salud. Y si en caso quieren conocer o quieren obtener Inmunocal, por favor, comuníquense con la persona que los invitó a esta conferencia. Él, estoy seguro, con gusto, le va a explicar cómo conseguirlo y cómo obtenerlo. La conferencia queda grabada para todos ustedes y, por supuesto, la intención es que ustedes tengan la opción de poder escucharla nuevamente. Un gusto saludarlos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima semana con un tema diferente. Dios los bendiga. Doctor, un abrazo. Gracias, un abrazo, Osmaro. Feliz noche para todos. Cuídense. Saludos Gracias, a todos los países del mundo. Chao. Chao.